Buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar la última clase respecto al diplomado en Derecho Administrativo. Como último punto, en esta clase vamos a ver lo concerniente al proceso contencioso administrativo y además la ley de silencio administrativo, la ley 29060. Con ustedes nuevamente me presento, Verónica Mireya Proaño Montalvo, actual defensora pública del Ministerio de Justicia y egresada del doctorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Me he permitido seleccionar un grupo de sentencias vinculantes del Tribunal Constitucional que son las más resaltantes en lo relativo al proceso contencioso administrativo. Encontramos aquí la sentencia 1417-2005, también la sentencia 168-2005. Sobre la sentencia 1417-2005, este precedente vinculante es un caso interesantísimo, sobre el caso Manuel Anicama Hernández. En este caso se hace una diferencia sobre el proceso de amparo y el proceso contencioso administrativo en materia previsional y sobre la vía idónea a seguirse, en lo cual se debe entender conforme a este precedente vinculante que los conflictos suscitados entre servidores del Estado deben seguirse mediante el proceso contencioso administrativo y en algunos casos no es procedente la acción de amparo. Les he señalado aquí la ruta a seguir para que tengan una mejor facilidad de encontrarla en la página del Tribunal Constitucional. También encontramos como otro precedente vinculante el 168-2005 sobre el caso de Maximiliano Villanueva Velarde. En esta sentencia claramente podemos encontrar una diferencia entre el proceso constitucional de cumplimiento y el proceso contencioso administrativo. También les presento la sentencia 2802-2005, este precedente vinculante relativo al caso de Mabel Benavides García, y nos señala claramente la diferencia entre el proceso de amparo y el proceso contencioso administrativo en materia de licencias de funcionamiento. Otra sentencia del Tribunal Constitucional es la relativa al caso César Antonio Bailón Flores y nos señala claramente aquí la diferencia entre el proceso de amparo y el proceso contencioso administrativo en materia de derecho laboral. Como ya les he mencionado en las normas en reiteradas oportunidades respecto a las normas legales básicas del derecho administrativo, en este caso les voy a desarrollar ya lo que es el decreto supremo por el que se aprueba el texto único ordenado de la ley 27584, que es la ley que regula el proceso contencioso administrativo. También desarrollaremos en esta oportunidad la ley 2960 respecto a la ley del silencio administrativo. Vayamos ya al desarrollo de este decreto supremo, el 013-2008, que es el decreto supremo por el que se aprueba el texto único ordenado de la ley número 27584, que es la ley que regula el proceso contencioso administrativo, modificado por el decreto legislativo 1067. ¿Cuál es la finalidad de esta ley que regula el proceso contencioso administrativo? La finalidad es que la acción contenciosa administrativa que está prevista en el artículo 148 de la Constitución tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Para los efectos de esta ley, la acción contenciosa administrativa se denominará proceso contencioso administrativo. Acá
hagamos mención que la jurisdicción contencioso-administrativa tiene por objeto la creación de un medio técnico jurídico para el control de los órganos administrativos por el órgano jurisdiccional y lograr así la defensa del orden jurídico contra los abusos y desviaciones y secundariamente para la solución de los conflictos surgidos entre los particulares y la administración con motivo de la lesión sufrida por aquellos a consecuencia de tales abusos y desviaciones del poder o la no prestación del servicio público que la ley otorga. Lo fundamental, entonces, es que la administración responda ante los tribunales por sus actos. Es así que, siendo la decisión administrativa adversa a los legítimos intereses o derechos del ciudadano, a este no le queda sino impugnarla judicialmente a fin de revertir la injusta situación. Se enfrenta entonces aquí al administrado, a la administración por haber lesionado o negado su derecho arbitraria o erróneamente, porque dicha actitud no debe subsistir restableciéndose el equilibrio pedido o propendido al restablecimiento del derecho injustificadamente vulnerado por exceso del poder ilegítimamente desarrollado. Entonces, el proceso contencioso administrativo busca asegurar el mantenimiento del orden público al imponer a la administración conducirse dentro del respeto a las reglas jurídicas reguladoras del ejercicio de sus facultades y prerrogativas y permitir a los afectados por la actuación pública a oponerse. Es importante resaltar y a la vez aplaudir que conforme este decreto supremo se ha establecido una serie de principios. Antes, ya en la anterior clase, les he mencionado los principios referentes a la potestad sancionadora de la administración. Aquí encontramos otro grupo de principios, un grupo de principios relacionados no con la potestad sancionadora, sino relacionados con la ley contenciosa administrativa, es decir, ya dentro de esta oposición que demuestra el administrado frente a la autoridad administrativa con respecto al comportamiento de la autoridad administrativa sobre el administrado, principios que regulan el proceso contencioso administrativo. ¿Qué nos dice la norma? ¿Qué nos dice la ley? Que el proceso contencioso administrativo se rige por principios que están enumerados y además por aquellos del derecho procesal, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los principios del derecho procesal civil en los casos en que sea compatible. Entre estos principios encontramos el principio de integración. Con el principio de integración, los jueces no deben dejar de resolver el conflicto de intereses o la incertidumbre con relevancia jurídica por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos deberán aplicar los principios del derecho administrativo. También encontramos el principio de igualdad procesal. Con este principio de igualdad procesal, las partes en el proceso contencioso administrativo deberán ser tratadas con igualdad independientemente de su condición de entidad pública o administrado. También encontramos el principio de favorecimiento del proceso. Este principio es importantísimo. Con el principio de favorecimiento del proceso, el juez no podrá rechazar liminarmente la demanda en aquellos casos en los que por falta de precisión del marco legal exista incertidumbre respecto del agotamiento de la vía previa. Asimismo, en caso de que el juez tenga cualquier otra duda razonable sobre la procedencia o no de la demanda, deberá preferir darle trámite a la misma. Este principio de favorecimiento del proceso es importante aplicarlo, sobre todo en estos casos en que la administración se pronuncia a través de actos materiales frente al administrado y sobre los cuales el administrado no tiene la certeza de que se hayan cumplido o no ciertos plazos establecidos conforme a la ley, para lo cual
El administrado debe poner en conocimiento al momento de interponer la demanda, debe ponerlo conocimiento en su demanda, para que así el juez pueda aplicar valederamente este principio a favor del administrado. Otro principio también que desarrolla la ley es el principio de la suplencia de oficio. Con este principio de suplencia de oficio, el juez deberá suplir las deficiencias formales en las que incurran las partes, sin perjuicio de disponer la subsanación de las mismas en un plazo razonable, en los casos que no sea posible la suplencia de oficio. Entonces, claramente aquí la ley ha desarrollado los principios por los que deben regirse el proceso contencioso administrativo. Vale resaltar que el proceso contencioso administrativo se rige por los principios de integración, igualdad procesal, favorecimiento del proceso y suplencia de oficio. Pero además se señala que el proceso contencioso administrativo se rige por los principios del derecho procesal, como de independencia de la autoridad judicial, de imparcialidad rigurosa de los funcionarios públicos, la igualdad de las partes ante la ley procesal y el proceso, el de necesidad de oír a la persona contra la cual va a surtirse la decisión y la garantía del derecho de defensa. También encontramos aquí en estos principios el principio de publicidad del proceso, de la cosa juzgada, de ser juzgados por un juez natural, de la verdad procesal y el principio dispositivo o inquisitivo, entre otros. Asimismo, claramente este artículo nos señala que es de aplicación supletoria los principios del derecho procesal civil, los cuales podemos hallarlos en nuestro Código Procesal Civil, tales como el de dirección e impulso del proceso, el de la integración de la norma procesal, el de la iniciativa de parte, de conducta procesal, de inmediación, de concentración, de economía procesal, de celeridad procesal, de socialización del proceso, el de que el juez debe aplicar el derecho al proceso, es decir, el iura non curia, el de gratuidad en el acceso a la justicia, de vinculación, de formalidad, el principio de doble instancia, el fin abstracto inconcreto del proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, entre otros principios. Sobre el punto de las pretensiones, como ya muchos abogados lo sabemos, este punto de la pretensión es importantísimo al momento de la interposición de la demanda. Y conforme lo señala la ley, en el proceso contencioso administrativo podrán plantearse pretensiones con el objeto de obtener lo siguiente: la declaración de nulidad total o parcial o ineficacia de actos administrativos. También el reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios para tales fines. Asimismo, la declaración de contraria a derecho y el cese de una actuación material que no se sustente en acto administrativo. Asimismo, se ordena a la administración pública la realización de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de un acto administrativo firme. La indemnización por el daño causado con alguna actuación impugnable conforme al artículo 238 de la ley 27444, siempre y cuando se plantee acumulativamente alguna de las pretensiones anteriores. Entonces, ¿qué podemos encontrar acá claramente conforme a este artículo 5? Que es importante que una pretensión en el proceso contencioso administrativo implica la subordinación del interés material de una persona hacia otra, es decir, que un conflicto de intereses supone que el sujeto de derecho que alega ser titular de un derecho o interés formula una exigencia a otro sujeto de derecho para someterlo a un interés ajeno al suyo. Entonces aquí, el órgano jurisdiccional deberá declarar que un acto administrativo es nulo si se encuentra incurso en alguna de las causales de nulidad. Asimismo, en este contexto, el artículo 13 de la ley 27444 prescribe que la nulidad de un acto administrativo solo implica la de los sucesivos en el procedimiento cuando estén vinculados a él. Entonces cabe mencionar que la nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes
del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario. Sobre el punto de la acumulación de pretensiones. Conforme lo señala la ley, las pretensiones mencionadas en el artículo 5 pueden acumularse sea de manera originaria o sucesiva, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la ley. Esta norma señala que la acumulación de pretensiones contenciosas administrativas puede realizarse de manera originaria o sucesiva, situación que fácilmente era deducible del Código Procesal Civil. Asimismo, consideramos que la aclaración contenida en este artículo tiene que ver con la posibilidad de ampliar una demanda contenciosa administrativa por futuras actuaciones administrativas, situación que haría necesario establecer la necesidad de una acumulación sucesiva. Otro punto a desarrollar es el punto, nos ha señalado claramente la ley, nos señala el tema de la competencia territorial. Es competente para conocer el proceso contencioso administrativo en primera instancia, a elección del demandante, el juez en lo contencioso administrativo, del lugar del domicilio del demandado o del lugar donde se produjo la actuación material de la demanda o el silencio administrativo. Entonces, conforme a este artículo, se debe tener en cuenta en el proceso contencioso administrativo, una de las partes es el Estado, el mismo que tiene su presencia en todo el territorio nacional. Por ello, exigir que el demandante tenga que acudir hasta el lugar del domicilio de la entidad administrativa autora de la actuación material, de la actuación administrativa impugnada, supone una situación demasiado gravosa para el administrado. En este sentido, se debió establecer en la ley la competencia facultativa a fin de que sea el demandante el que elija entre el juez del domicilio del demandado o su domicilio, situación última que facilitaría a los administrados su acceso a la jurisdicción contenciosa administrativa y tendría su correlato, por lo menos en materia laboral, en el principio de celeridad procesal en materia de derecho procesal del trabajo, por ejemplo. Bien, otro punto a desarrollar es este punto interesantísimo, el de la intervención del Ministerio Público. Aquí sucede algo muy particular respecto al tema del proceso contencioso administrativo. Sobre la intervención del Ministerio Público, conforme al artículo 16. ¿Qué sucede? En este proceso contencioso administrativo va a ser el Ministerio Público, es decir, un fiscal, quien emita opinión respecto a la posible resolución final que se imponga por parte del Poder Judicial. Entonces, en este proceso contencioso administrativo, el Ministerio Público interviene como dictaminador antes de la expedición de la resolución final y en casación. En este caso, vencido el plazo de 15 días para emitir dictamen, devolverá el Ministerio Público el expediente con o sin el dictamen bajo responsabilidad funcional. También actúa el Ministerio Público como parte cuando se trate de intereses difusos de conformidad con las leyes de la materia. Cuando el Ministerio Público intervenga como dictaminador, el órgano jurisdiccional le notificará obligatoriamente con la resolución que pone fin a la instancia o con la que resuelve la casación según el caso. Bien, entonces acá cabe resaltar que en los procesos contenciosos administrativos, el Ministerio Público interviene emitiendo dictámenes antes de la expedición de la resolución final. Entonces el Ministerio Público actúa de manera obligatoria y será el órgano jurisdiccional competente quien notificará la resolución que ponga fin a la instancia con la que resuelve la casación. Otro punto a desarrollar es sobre el agotamiento de la vía administrativa. Es requisito para la procedencia de la demanda
el agotamiento de la vía administrativa conforme a las reglas establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General o por normas especiales. Bien, conforme a este artículo de la Ley Contenciosa Administrativa, esto está relacionado con el principio del derecho administrativo denominado doble vía. Por este principio, el administrado tiene el derecho de recurrir a la vía jurisdiccional una vez agotada la vía administrativa. Es decir, la vía administrativa viene a ser un presupuesto sine qua non. Se puede recurrir a la vía jurisdiccional. Es requisito para la procedencia de la demanda en lo contencioso administrativo el agotamiento de la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 218 de la Ley 27444. Pero aquí también la norma nos ha establecido una excepción. Existe acá una clara excepción al agotamiento de la vía administrativa. Hay casos en los que no va a ser exigible el agotamiento de la vía administrativa, y esto es cuando la demanda sea interpuesta por una entidad administrativa en el supuesto contemplado en el segundo párrafo del artículo 13 de la ley. También cuando en la demanda se formule como pretensión la prevista en el numeral 4 del artículo 5 de la ley. En este caso, el interesado deberá reclamar por escrito ante el titular de la respectiva entidad el cumplimiento de la actuación omitida, si en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente de presentado el reclamo no se cumpliese con realizar la actuación administrativa, el interesado podrá presentar la demanda correspondiente. También, entre otros de los casos, se encuentra que cuando la demanda sea interpuesta por un tercero al procedimiento administrativo en el cual se haya dictado la actuación impugnable. Otro caso encontramos que cuando la pretensión planteada en la demanda esté referida al contenido esencial del derecho a la pensión y haya sido denegada en la primera instancia en la sede administrativa. Claramente aquí este decreto supremo nos señala cuál es la excepción o cuando no es exigible el agotamiento de la vía administrativa. Y cabe acá resaltarles un caso en concreto, cuando se tratan de actuaciones materiales por parte de la autoridad administrativa. En muchos de los casos, cuando la autoridad administrativa no resuelve o no refleja su pronunciamiento en una determinada resolución administrativa, sino cuando se pronuncia a través de cartas, a través de ciertos formularios, que notifica actas de inspección. Entonces aquí vemos que son simples actuaciones materiales, las cuales no requieren el agotamiento de la vía administrativa y nos ayudan a recurrir de frente hacia el Poder Judicial. Sobre los tipos de procesos en los que se debe seguir frente al Poder Judicial, encontramos, conforme al artículo 26, el proceso urgente. El proceso urgente, conforme a lo que señala el decreto supremo, señala que el proceso urgente se tramitará como proceso urgente únicamente determinadas pretensiones, entre ellas el cese de cualquier actuación material que no se sustente en acto administrativo. Ya les estaba comentando aquí, por ejemplo, el caso de algunas notificaciones como actas de inspección, cartas, ¿no?, que son actuaciones materiales que no están sustentadas en actos administrativos, es decir, resolución administrativa. También se tramita como proceso urgente el cumplimiento por la administración de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de ley o en virtud de acto administrativo firme. También se tramitará como proceso urgente las relativas a materia previsional en cuanto se refieran al contenido esencial del derecho a la pensión. Y para conceder la tutela urgente se requiere que del mérito de la demanda y sus recaudos se advierta además que concurrentemente exista interés tutelable cierto y manifiesto, necesidad impostergable de tutela y que sea la única vía eficaz para la tutela del derecho invocado.
Entonces se ha creado aquí un proceso con características especiales a fin de dotar al proceso contencioso administrativo de una celeridad que garantice el derecho de los administrados en supuestos de urgencia. Este proceso se asemeja al proceso de garantía de derechos fundamentales que contiene la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa de España. Encontramos también que la ley nos señala lo que respecta al procedimiento especial. También la ley, así como ha señalado el proceso urgente, también nos está señalando el procedimiento especial. ¿Qué nos dice la ley respecto al procedimiento especial? Entonces encontramos acá dos situaciones, dos tipos de procesos, por decirlo así. Uno es el proceso urgente y otro es el procedimiento especial. ¿Qué nos dice la ley? Que se tramitan conforme al procedimiento, que se tramitan conforme al presente procedimiento, es decir, el procedimiento especial, las pretensiones no previstas en el artículo 26 de la ley, con sujeción a las siguientes disposiciones. Y entre ellas encontramos una serie de reglas que se ha establecido, que en esa vía no procede la reconvención, que transcurrido el plazo para contestar la demanda, el juez expedirá resolución declarando la existencia de una relación jurídica procesal válida o la nulidad y la consiguiente conclusión del proceso por invalidez insubsanable de la relación, precisando sus defectos, o si fuere el caso, la concesión de un plazo si los defectos de la relación fuesen subsanables. Y continuando con estas reglas del procedimiento especial, nos señala que, subsanados los defectos, el juez declarará saneado el proceso por existir una relación jurídica procesal válida. En caso contrario, lo declarará nulo y consiguientemente concluido. Asimismo, cuando se hayan interpuesto excepciones o defensas previas, la declaración referida se hará en la resolución que las resuelva. Y si el proceso es declarado saneado, el auto de saneamiento deberá contener además la fijación de puntos controvertidos y la declaración de admisión o rechazo, según sea el caso de los medios probatorios ofrecidos. Asimismo, conforme a este procedimiento especial, se señala que solo cuando la actuación de los medios probatorios ofrecidos lo requiera, el juez señalará día y hora para la realización de una audiencia de pruebas. La decisión por la que se ordena la realización de esta audiencia o se prescinde de ella es impugnable y la apelación será concedida sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida. Luego de expedido el auto de saneamiento y de realizada la audiencia de pruebas, según sea el caso, el expediente será remitido al fiscal para que éste emita el dictamen. Con o sin dictamen fiscal, el expediente será devuelto al juzgado, el mismo que se encargará de notificar la devolución del expediente y en su caso el dictamen fiscal a las partes. Asimismo, antes de dictar sentencia, las partes podrán solicitar al juez la realización de informe oral, el que será concedido por el solo mérito de la solicitud oportuna. Bien, acá claramente nos ha señalado la ley cuáles son los pasos a seguir o cómo se desarrolla el procedimiento especial. Bien, otro punto a mencionar, conforme al decreto supremo que regula el proceso contencioso administrativo, otro punto importante es el de los medios impugnatorios. Con este punto de los medios impugnatorios, en el proceso contencioso administrativo proceden los siguientes recursos. El recurso de reposición contra los derechos a fin de que el juez los revoque, los recursos de apelación contra las siguientes resoluciones, y entre ellas las sentencias, excepto las expedidas en revisión, los autos, excepto los excluidos por ley. También se encuentra entre los recursos el recurso de casación, que será interpuesto contra las siguientes resoluciones: las sentencias expedidas en revisión por las Cortes Superiores,
los autos expedidos por las Cortes Superiores que en revisión ponen fin al proceso. El recurso de casación procede en los casos que versen sobre pretensiones no cuantificables. Tratándose de pretensiones cuantificables, cuando la cuantía del acto impugnado sea superior a 140 unidades de referencia procesal o cuando dicho acto impugnado provenga de autoridad de competencia provincial, regional o nacional, y por excepción respecto de los actos administrativos dictados por autoridad administrativa distrital cuando la cuantía sea superior a 140 unidades de referencia procesal. Siendo que en los casos a que se refiere el artículo 26 no procede el recurso de casación cuando las resoluciones de segundo grado confirmen las de primera instancia en caso de amparar la pretensión. Otro recurso que encontramos, conforme nos señala la ley, es el recurso de queja, que se dirige contra las resoluciones que declaran inadmisible e improcedente el recurso de apelación o casación. También procede contra la resolución que concede el recurso de apelación con un efecto distinto al solicitado. Sobre el punto de la sentencia que declare fundada la demanda podrá decidir en función de la pretensión planteada lo siguiente: la nulidad total o parcial o ineficacia del acto administrativo impugnado de acuerdo a lo demandado. Se podrá decidir sobre el restablecimiento o reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para el restablecimiento o reconocimiento de la situación jurídica lesionada, aun cuando no hayan sido pretendidas en la demanda. Asimismo, se podrá decidir sobre la cesación de la actuación material que no se sustente en acto administrativo y la adopción de cuanta medida sea necesaria para obtener la efectividad de la sentencia sin perjuicio de poner en conocimiento del Ministerio Público el incumplimiento para el inicio del proceso penal correspondiente y la determinación de los daños y perjuicios que resulten de dicho incumplimiento. El plazo en el que la Administración debe cumplir con realizar una determinada actuación a la que está obligada, sin perjuicio de poner en conocimiento del Ministerio Público el incumplimiento para el inicio del proceso penal correspondiente y la determinación de los daños y perjuicios que resulten de dicho incumplimiento. El monto de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados también debe señalarse en la sentencia. Bien. Otro aspecto importante, una ley importantísima que favorece a los administrados frente a la administración y que ha sido ya promulgada y se viene aplicando, es la ley número 29.060, que es la que tiene que ver con la ley del silencio administrativo. ¿Qué establece esta ley del silencio administrativo? Se ha establecido en la ley del silencio administrativo que los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo cuando se trate de algunos de los siguientes supuestos. Entre ellos, solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos preexistentes o para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del Estado, y siempre que no se encuentren contempladas en la primera disposición transitoria, complementaria y final. También recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud o actos administrativos anteriores. También procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final no pueda repercutir directamente en administrados distintos del peticionario, mediante la limitación, perjuicio o afectación a sus intereses o derechos legítimos. Asimismo, conforme a esta ley 29.060, que es la ley del silencio administrativo, se ha señalado que los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivos se considerarán automáticamente aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el pronunciamiento correspondiente,
no siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno para que el administrado pueda hacer efectivo su derecho bajo responsabilidad del funcionario o servidor público que lo requiera. De igual modo, no se enerva la obligación de la entidad de realizar la fiscalización posterior de los documentos, declaraciones e información presentada por el administrado, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 27444, la Ley del Procedimiento Administrativo General. No obstante, vencido el plazo para que opere el silencio administrativo positivo en los procedimientos de evaluación previa antes regulados, sin que la entidad hubiera emitido pronunciamiento sobre lo solicitado, los administrados podrán presentar una declaración jurada ante la propia entidad que configuró dicha aprobación ficta, con la finalidad de hacer valer el derecho conferido ante la misma o terceras entidades de la administración, constituyendo el cargo de recepción de dicho documento prueba suficiente de la resolución aprobatoria ficta de la solución o trámite indicado. Igualmente será aplicable también el procedimiento de aprobación automática, reemplazando la resolución de aprobación ficta contenida en la declaración jurada al documento que hace referencia al artículo 31, párrafo 31.2 de la Ley 27444. En el caso que la administración se niegue a recibir la declaración jurada, el administrado podrá remitirla por conducto notarial, surtiendo los mismos efectos. Entonces, ¿qué podemos entender conforme nos señala la Ley de Silencio Administrativo? Que si bien es cierto, por el transcurso del plazo, opera el silencio administrativo positivo en procedimientos de evaluación previa que ya les he mencionado, no solamente el administrado debe conformarse con el transcurso de este plazo para que opere su silencio administrativo positivo, sino que además de ello, tiene que presentar por mesa de partes otro documento denominado declaración jurada. ¿Y qué pone en conocimiento el administrado en esta declaración jurada? Se dirige pues a través de una solicitud adjuntando una declaración jurada, y en la cual en realidad es un téngase presente que ha transcurrido el silencio administrativo positivo, por lo que no habiendo obtenido una respuesta por parte de la administración, ya mi derecho es válido y reconocido, Entonces a este escrito se adjunta una declaración jurada con firma legalizada y huella del administrado para hacer valedero su derecho frente a la autoridad administrativa. ¿Qué más nos dice la Ley 29.060 referente al silencio administrativo? Que de igual manera, los funcionarios y servidores públicos que injustificadamente se nieguen a reconocer la eficacia del derecho conferido al administrado al haber operado a su favor el silencio administrativo positivo de un procedimiento que se sigue ante la misma entidad, incurrirán en falta administrativa sancionable, conforme a lo establecido en el artículo 239 de la Ley 27444, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar. Igualmente es aplicable a los funcionarios y servidores, públicos de cualquier entidad de la administración pública que se nieguen injustificadamente a recibir o cumplir la resolución aprobatoria ficta derivada de la declaración jurada a que hace referencia el artículo 3 que ya les he mencionado, dentro de un procedimiento que se sigue ante otra entidad de la administración. De la misma forma, los administrados que hagan uso indebido de la declaración jurada, que ya se ha señalado en esta norma, declarando información falsa o errónea, estarán en la obligación de resarcir los daños ocasionados y serán denunciados penalmente conforme a la legislación de la materia por la entidad de la administración pública afectada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 32. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 27444, solamente podrá exigirse a los administrados
el cumplimiento de los procedimientos o requisitos administrativos que se encuentren previamente establecidos en el texto único de procedimientos administrativos TUPA, no pudiendo requerirse procedimiento, trámite, requisito u otra información, documentación o pago que no conste en dicho texto, bajo responsabilidad del funcionario o servidor público que los exija, aplicándose las sanciones correspondientes. De igual modo, conforme a la Ley de Silencio Administrativo, en un plazo de 180 días computados a partir de la publicación de la presente ley, todas las entidades a que se refiere el artículo primero del título preliminar de la Ley 27444 deberán justificar ante la Presidencia del Consejo de Ministros todos los procedimientos contenidos en su TUPA. De no mediar justificación alguna de dichos procedimientos, quedarán sin efectos del pleno derecho. Dentro de las disposiciones transitorias, complementarias y finales, se ha dispuesto que excepcionalmente el silencio administrativo negativo será aplicable en aquellos casos en los que se afecte significativamente el interés público, incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial, la defensa nacional y el patrimonio histórico-cultural de la nación. En aquellos procedimientos trilaterales y en los que generen obligación de dar o hacer del Estado y autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas tragamonedas. Asimismo, será de aplicación para aquellos procedimientos por los cuales se transfiera facultades de la administración pública y en aquellos procedimientos de inscripción registral, igualmente en materia tributaria y aduanera. El silencio administrativo se regirá por sus leyes y normas especiales, tratándose de procedimientos administrativos que tengan incidencia en la determinación de la obligación tributaria o aduanera. Se aplicará el segundo párrafo del artículo 163 del Código Tributario. Vemos aquí, conforme a esta ley de silencio administrativo, que claramente se señala que, si bien es cierto, si la autoridad administrativa no nos da respuestas a nuestros pedidos o si dentro de un procedimiento administrativo por el transcurso del tiempo podemos hacer de aplicación la ley del silencio administrativo mediante un pedido por escrito y a este pedido adjuntarle una declaración jurada, la cual manifiestamente demuestre que por el transcurso del tiempo ya está operando el silencio administrativo positivo y que por tanto el administrado puede hacer valer su derecho. Esta declaración jurada se adjunta con firma legalizada y huella por parte del administrado. Siguiendo en un ejemplo a seguir respecto a lo que tiene que ver con la actuación material que no se sustenta en acto administrativo, ¿no? Me he permitido brindarles esta información, ¿no?, de una demanda que interpuse ante la Corte Superior de Lima Norte respecto a una clausura arbitraria de un negocio que tenía además una licencia municipal de duración indeterminada. Aquí la pretensión, como les he manifestado y como todos muchos de los abogados conocemos, la parte medular, la parte más importante de toda demanda es nuestra pretensión. Entonces, en este caso, en la que se afectó el derecho de la empresa, el derecho al trabajo, aquí lo más importante fue cómo se puso en conocimiento al Poder Judicial tanto la pretensión principal como la pretensión accesoria. Aquí es importante resaltar la aplicación del numeral 3 del artículo 5 del texto único ordenado de la ley 27584, que es la ley que regula el proceso contencioso administrativo. Aquí se solicitó la declaración de contraria a derecho y el cese de una actuación material que no se sustentaba en acto administrativo, debiéndose dejar sin efecto lo siguiente, ¿no? En este caso se trataba de un acta de intervención y clausura. Asimismo, un informe de inspección básica de defensa civil y una carta. Entonces vemos aquí cómo la autoridad administrativa notifica
estas actuaciones no con una resolución administrativa, sino con una actuación material. O sea, si bien es cierto lo que regularmente o comúnmente todos los administrados esperamos es una resolución, notifíqueme con la resolución, vale decir que la autoridad administrativa no necesariamente puede poner en conocimiento sus actuaciones o su sanción mediante una resolución, sino también a través de simples actuaciones materiales. Y entiéndase por actuación material aquellos documentos simplísimos que puede poner en conocimiento del administrado. Y en este caso, un ejemplo, un acta de intervención y clausura, un informe de inspección básica de defensa civil y una carta, ¿no? En una carta en la que ya la autoridad administrativa cree que ha finiquitado, ¿no?, su sanción sobre el administrado. Entonces, aquí no ha sido necesario el agotamiento de la vía administrativa. Aquí cabe aplicar la excepción al agotamiento de la vía previa para poder acudir al Poder Judicial. Por ello, se demanda como pretensión principal la declaración de contraria a derecho y el cese de una actuación material que no se sustenta en acto administrativo, debiéndose dejar sin efecto el acta de intervención y clausura de establecimiento comercial, informe de inspección básica de defensa civil y la carta, ¿no?, de fecha tal. Y como pretensión accesoria de ser admitida la demanda como fundada, la pretensión principal, en su despacho se pide al juez, su despacho debe ordenar la inmediata reapertura de mi negocio comercial, siendo que la causal de nulidad de las actuaciones materiales mencionadas se encuentran contenidas en el artículo 10, inciso 1 de la ley 27444, que dispone la contravención a la Constitución, a las leyes y normas reglamentarias. Y acá pues se alegó un tanto de los derechos vulnerados, ¿no?, como el derecho a la libre empresa y al trabajo, ¿no?, lo cual hace peligrar, por lo cual se pone en conocimiento, ¿no?, que la actividad empresarial no hace peligrar la seguridad pública ni la vida de las personas, ¿no?, y que asimismo se alegan una serie de derechos reconocidos al administrado, ¿no?, por los cuales se deben tener en cuenta para efectos de la resolución, ¿no?, o de la declaratoria como fundada la pretensión principal y así la pretensión accesoria, ¿no? Y asimismo es importante aquí se hizo mención para efectos del cómputo del plazo de interposición de la demanda, el numeral 5 del artículo 19 del texto único ordenado de la ley que regula el proceso contencioso administrativo, que dispone que cuando se pretende impugnar actuaciones materiales que no se sustenten en actos administrativos, el plazo será de 3 meses a contar desde el día siguiente en que se tomó conocimiento de las referidas actuaciones. Por lo que preciso que en la fecha del 16 de febrero de 2002 se dejó por debajo de la puerta la carta de fecha 9 de febrero de 2012, cuando mi establecimiento comercial estaba cerrado, la que indica que el acta de intervención y clausura señalada en el expediente de la referencia responde a una operación física y operativa de la autoridad municipal efectuada como un comportamiento material. Entonces acá se pide al Poder Judicial que para efectos del cómputo del plazo deben descontarse los días también de huelga judicial del 3 de mayo del 2012 al 14 de mayo del 2012, ¿no? Y teniéndose para contabilización de este plazo la carta que fue la actuación material de la administración de fecha 9 de febrero del 2012. Con todo esto, ¿qué se puede aplicar? El principio de favorecimiento del proceso ante una posible duda razonable. Entonces hay que darnos cuenta acá que el administrado tiene que agotar todos los mecanismos necesarios a efectos de que la demanda pueda ser admitida ante el Poder Judicial, ¿no? Recurrir a todas aquellas notificaciones de cartas, documentación por parte de la autoridad administrativa para que luego de ello nuestro interés pueda ser satisfecho ante el Poder Judicial. Bien, me permito agradecerles luego de esta exposición de 8 clases, pudiendo no solamente haber hecho un comentario en lo que respecta a la Ley del Procedimiento Administrativo General,
a la ley del silencio administrativo y al decreto supremo que ahora regula el proceso contencioso administrativo. Espero que se hayan sentido satisfechos y contentos con el desarrollo de estas clases, y ya les he brindado sentencias vinculantes del Tribunal Constitucional. Asimismo, a mi parecer, la ley que regula el proceso contencioso administrativo es clarísima. Existen una serie de principios que nosotros como administrados debemos hacer respetar, ¿no? Y en este caso, uno de los más importantes me parece el principio de favorecimiento del proceso, en la que, si bien es cierto existen determinados plazos y situaciones, debemos hacerlos valer ante el Poder Judicial. Y bien, nuevamente reitero mi satisfacción y ya doy por finalizada esta última sesión, y agradeciéndoles a todos los interesados, a todos mis colegas, a todos aquellos que de alguna u otra manera tienen conocimiento sobre el derecho administrativo, aquellos que son abogados y no abogados, y un fuerte abrazo y un caluroso saludo para todos ustedes. Nuevamente me despido y gracias. Hasta otra oportunidad.